Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por esta tarde en que nos podemos estar aquí reunidos. Si se pueden poner de pie, vamos a empezar pidiendo a Dios que Él tome control de todo. Amados Dios en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por esta tarde en que nos permites estar aquí reunidos. Pedimos que tú nos cuides este momento, Señor, que tú seas el que sea glorificado, Señor. Pedimos que a nuestros hermanos que vengan en camino, que tú les traigas con bien. En esta tarde, Señor, cuida a tu siervo que vaya a dar tu palabra, Señor. Que nosotros tengamos nuestros oídos abiertos, Señor, y nuestro corazón dispuesto para aprender más de ti y que tú seas alabado, Señor. Pedimos que cualquier cosa que hemos hecho mal hoy, Señor, que tú nos perdones, Señor, sea nuestra actitud, Señor, o algún hecho que hayamos hecho, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor. Guárdanos en todo momento, Señor. Te damos gracias por las labores que nos permitiste hacer hoy, Señor, por darnos la fortaleza para seguir adelante. Bendícenos y guárdanos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar este himno para la honra y gloria de Dios. Faltará.
hermanos, si me pueden sentar, vamos a dar tiempo a la meditación esta noche. Salmo 29. Alguien se rebeló. Buscamos en nuestra Biblia, por favor, el Salmo 29. Salmo 29. Este salmo lleva por título Poder y Gloria de Jehová. Es un salmo de David. Vamos a leerlo y ahorita tratamos de meditar en él y vamos a ver qué podemos aprender nosotros. Pero cuando leemos este salmo, miramos que David lo escribió en base a observar una gran tormenta e inclusive lo llevó a acordarse de la tormenta más grande que ha existido, que fue en el tiempo de Noé, el gran diluvio. Así es que vamos a leer el Salmo 29. Dice así: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Vamos a hacer una oración. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias porque, Señor, esta tarde podemos reunirnos y hacer uso de tu palabra. Bendícenos, por favor, para que a través de ella nosotros podamos, de alguna manera, admirar tu poder, tu gloria, poder entender tus hechos y así poder confiar más en ti. Padre, ayúdanos y líbranos de tomar en menos tu palabra, que es tu voz, desecharla y por eso tal vez sufrir alguna consecuencia. Padre, ayúdanos a que todo lo que hagamos sea para gloria y honra tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Salmo número 29. Podemos dividirlo tal vez en tres partes. Miren, por ejemplo, del verso 1 al verso 2 hay un llamado a todos los hombres, especialmente a los que se creen fuertes. ¿Saben ustedes que hay hombres que se creen fuertes en su fuerza? Es más, hay cristianos que a veces nos sentimos fuertes en nuestras fuerzas. Pues es un llamado a todos los hombres a que dejemos de mirarnos fuertes y más bien demos gloria al único que es fuerte. Mire cómo dice el verso 1-2: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Del verso 3 hasta el verso 9
especialmente, David nos habla de cómo es el poder de Dios en base a una tormenta que él ve. Posiblemente pasó esto, que David fue testigo de una gran tormenta, pudo ver la lluvia, pudo oír el trueno, como lo hacemos nosotros muchas veces, pudo observar los relámpagos. Usted imagínese cómo se ve una gran tormenta, la mayor tormenta que usted haya visto. Cómo se mira, ¿no? Cómo se escucha la lluvia, cómo se oye el viento, cómo se oyen los truenos, ¿no? Y David comenzó a meditar sobre una tormenta más grande, porque él hace una comparación, va más atrás y habla del diluvio en realidad. Y dice ahí en el verso 3 hasta el verso 9, no está toda la explicación, no lo voy a leer todo, lo vamos a explicar más a ratito. Pero David nos termina diciendo en el verso 10, si usted lee el verso 10, lo que David dice es que cuando él experimentó esa gran tormenta y aún recordó el diluvio, que se dio cuenta que Jehová tiene control sobre todo. En realidad no hay nada que suceda que Dios tenga control sobre ella. Los eventos más grandes que el hombre puede imaginar, para Dios no son nada. O sea, es tan fácil como que Dios dice sean y son, o que Dios diga dejen de ser. ¿Se acuerdan cuando Cristo permitió que sus discípulos entraran en la barca? Fue algo similar, ¿no? ¿Sí? Simplemente a la voz del Señor, las cosas que para nosotros son grandes terminan siendo nada, ¿no? Los hombres a veces no entendemos lo que significa que Dios es poderoso, ¿no? Y a veces los hombres pensamos que nosotros tenemos cierto poder. No pierda el Salmo número 29, pero por ejemplo busque el Salmo 62 en el verso 11. ¿Qué significa que Dios es poderoso y por eso es digno de toda gloria? Bueno, nunca podríamos entenderlo, ¿verdad? Busca el Salmo 62, 11. Amén. Amén. ¿Lo tiene? Ahora, ¿qué significa que Dios es poderoso? Ponga esto en su mente. Yo sé que todos hemos experimentado una gran tormenta y que nos ha asustado, ¿cierto? Y que hemos querido escapar de ella o hacer la provisión necesaria, no sé. O algunos han menospreciado la gran tormenta y han fracasado en medio de ella. Sea cual sea el caso, para Dios eso no es nada. Y cualquier evento así, sobre ese Dios tiene control. Pero dijo el salmista en el Salmo 62, 11, dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Es decir, el salmista dice: a mí me bastó oír una sola vez la voz de Dios para saber que el poder es de Dios. Que Dios es poderoso significa, hermanos, que Él tiene la potestad de hacer lo que Él quiera. Así es, esa es la forma más sencilla que yo encuentro de explicarlo. Que Dios es todopoderoso significa que Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiera. No importa lo que sea. Cualquier cosa que Dios quiera hacer, Él lo hace. No sé si usted puede examinar lo que significa eso. Ahora, los hombres hay muchas cosas que quisiéramos hacer, pero la mayoría de las cosas que queremos hacer no las podemos hacer, ¿cierto? Pero aún así muchas veces nos consideramos fuertes. El hombre por su naturaleza tiende a pensar que es en su fuerza en que puede hacer ciertas cosas, pero en realidad no, hermanos. Si nosotros podemos hacer algo, si tenemos alguna fuerza para hacer algo, hay que reconocer que esa fuerza que tenemos, la tenemos porque viene de Dios. No importa lo que usted pueda hacer, cualquier cosa que nosotros podemos hacer con cierta fuerza, la podemos hacer únicamente por la fuerza que nos da
Dios, o sea, Dios es la esencia de toda la fuerza, de todo el poder. Y si algo podemos hacer nosotros es por Él. De hecho, si usted tiene cierto reconocimiento y yo tengo cierto reconocimiento, lo tenemos únicamente porque Dios permitió que tuviéramos ese reconocimiento. Por ejemplo, aquí hay varones que son padres, ¿no? Y nos enorgullecemos cuando los hijos nos llaman padres, ¿eh? Y nos respetan como padres. Pero ¿saben quién nos dio ese privilegio de ser llamados padres? Es Dios, ¿cierto? Algunos que somos parte del ministerio, como en mi caso, tenemos, no sé, cierto privilegio de que nos llamen pastores, por ejemplo, y que nos respeten de cierta manera, pero en realidad eso simplemente lo tenemos porque a Dios le plació concedérnoslos. Así es que de nuestra parte, nada de esas cosas hemos de tener en nuestra fuerza. Todo lo que tenemos es por la fuerza de Dios. Los hombres que están en el poder, en el gobierno, según la Biblia, ninguno de ellos está ahí por la fuerza o el poder de ellos, aunque ellos piensan que es en su fuerza y en su poder. ¿Se acuerdan cuando Cristo estuvo ante Pilato? Y Pilato le dijo, hey, yo tengo el poder para dejar que te maten o dejarte en libertad. ¿Y se acuerdan de lo que le dijo Cristo? No, dice, tú no tienes ningún poder tienes sobre mí. El único poder que tienes es el poder que te ha dado mi Padre. Y eso es todo, ¿eh? Y ya Pilato no dijo nada. Bueno, los hombres es similar. Los hombres piensan que tienen algo de poder. Ningún hombre tiene poder en sí mismo. El único que tiene poder en sí mismo es el Dios creador de todas las cosas. Hay que entender eso. Muchos de los hombres no lo entienden, ¿ok? Que el único que tiene poder en sí mismo es Dios, que es todopoderoso. Ahora David tiene en mente esto, David ya lo sabe, ¿ok? David ya lo sabe. Vamos ahora entonces al Salmo 29, nuevamente, ¿lo tiene? Vamos a ver desde el verso 1. Por eso desde el verso 1 hasta el verso 2 hay un llamado a todos los hombres a que dejen de sentirse poderosos y que comiencen a dar honor al único que es poderoso, porque los hombres tienden a no hacer esto, ¿ok? Por eso el verso 1 dice así: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, ¿no? Y está hablando aquí de los hombres que se consideran más nobles, ¿no? Dice en el verso 2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Y usted sabe que cuando estudiamos el nombre de Jehová, habla del carácter de Dios. Sí, el nombre de Jehová nos dice muchas cosas acerca de Dios. Nos habla que es el Dios poderoso, que es el Dios proveedor, que es el Dios sustentador. O sea, el nombre de Jehová habla de muchas cosas. Y dice aún enseguida, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. La Biblia dice que la santidad de Jehová es hermosa, pero no todos los hombres vemos que la santidad de Jehová es hermosa, ¿ok? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, Señor, te alabo porque tu santidad es hermosa? ¿Verdad que es algo que casi nunca hacemos? Pero David dice, la santidad de Dios es hermosa y por eso Él merece gloria y honra. Ahora, vamos a examinar lo que dice el verso 3 al verso 9, entendiendo esto. David nos dice que Dios es tan poderoso que a su sola voz Él puede provocar una tormenta. Es más, a su sola voz Él trajo un juicio sobre el mundo antiguo, es decir, sobre la generación de Noé. Y los hombres tienen o pueden hacer dos cosas: tomar en cuenta la voz de Dios y entender que es poderoso y venir delante de Él en arrepentimiento y confiando en Él, o desechar la voz de Dios y olvidar que es poderoso y tratar de hacer las cosas a nuestra manera. No hay de más. Lo que sí les digo es esto: ¿qué puedes hacer tú
cuando te encuentras en medio de una gran tormenta, allá afuera, un día te agarró una gran tormenta, solamente puedes hacer dos cosas: o confiar en Dios o tratar de librarte por ti misma de la tormenta. Te hago una pregunta: ¿qué es lo más conveniente? ¿Qué es lo más sabio que un hombre podría hacer? Mas, sin embargo, no todos los hombres en medio de una tormenta confían en Dios. Algunos hombres reniegan contra Dios. Algunos hombres se quejan contra Dios. Algunos hombres miran a la tormenta y dicen: esto no es nada. David dice: no, dice, Dios es poderoso, lo voy a demostrar. Y vamos a ver cómo Dios es poderoso. Y David entonces, repito, usó, cuando él vio una tormenta, él de alguna manera, dicen los teólogos, y creo que sí coincide porque está bastante ajustado a cómo fue el gran diluvio. Por eso dice así: miren cómo el poder de Dios se manifestó en el diluvio a través de su voz. Es decir, cada aspecto del diluvio fue a través de algo que Dios fue diciendo. O sea, para que algo suceda, Dios es tan poderoso que solamente tiene que decirlo. Claro, esto lo puede hacer Dios, ¿ok? Nosotros no. Porque hay algunas denominaciones que dicen que nosotros podemos hacer las cosas con solamente decir una palabra. No, nosotros no podemos hacerlo, ¿ok? Dios sí. Y si entendemos esto, ¿de qué me ayuda a mí saberlo? Oh, tan fácil. Si la voz de Dios es tan poderosa que a través de su voz trajo un juicio a una generación, bueno, déjeme decirle que nosotros también tenemos la voz de Dios, o dicho de otra manera, la palabra de Dios que es escrita, y es esta, y es poderosa. Y si nosotros no le hacemos caso, terminamos siendo de la misma manera como fueron la generación de Noé, que muchos la escucharon y no la obedecieron, no le prestaron atención. Así es que vamos a ver qué pasó. Dice el Salmo, dice el verso 3, ¿lo tiene? Amén. Vamos a analizar verso por verso y no vamos a tardar mucho. Dice así: recuerden, David tiene en mente lo que sucedió en el diluvio, mirando él una tormenta tal vez en su propia experiencia. Y para que tenga una idea, más o menos pasó así, porque lo que dice David lleva una especie de orden. Muchos piensan que David estaba en su palacio y que estaba mirando hacia el mar Mediterráneo, hacia el norte, y posiblemente él miró cómo del mar venía una tormenta y venía arrasando tal vez primeramente los montes, como el Monte Hermón, los árboles. Tal vez luego pasó sobre la ciudad y tal vez luego se dirigió al desierto que estaba al sur. Así que David pudo ver todo cómo fue esta tormenta. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver una tormenta, cómo comienza en un lugar y termina en otro lugar. Normalmente esto lo ve cuando está en una playa, una isla, donde está plano, ¿cierto? Tal vez hermano Jesús Trejo se acuerda que estaba bastante atemorizado. ¿Se acuerda cómo si vienen las tormentas en una isla? Se mira dónde comienza y se mira cómo va avanzando. Y tú estás temblando, ¿no? Que no pase por aquí, ¿no? Porque alcanzas a ver la lluvia, alcanzas a ver la electricidad. Y dicen los científicos que la tormenta eléctrica, la descarga eléctrica más débil que se ve es equivalente a una ojiva de una bomba nuclear. O sea, una bomba nuclear que usa un misil que usa el ejército contra una ciudad es equivalente a una descarga eléctrica de la más sencilla en un rayo. Ustedes se imaginan el daño que puede hacer. Bueno, tal vez David vio esto, ¿no? Pero David dice esto cuando miró la tormenta, ¿no? Y él pudo ver el poder de Dios. Dice así en el verso 3, ¿lo tiene? Dice: voz de Jehová sobre las aguas. Verso 3. ¿Y qué significa esto, voz de Jehová sobre las aguas? ¿Comparándolo con el diluvio o comparándolo con una tormenta? Bueno, si hablamos del diluvio, David lo que nos está diciendo es que las aguas se dejaron venir solamente a la voz de Jehová, ¿cierto? Y usted no sé si ha leído Génesis capítulo 6 hasta el 8, pero dice la Biblia que el diluvio vino a la voz de Jehová, y dice que se abrieron las fuentes de arriba
y las fuentes de abajo. Y solamente fue a la voz de Jehová 40 días y 40 noches. ¿Sabía usted eso, no? A veces no leemos bien y pensamos que solamente fue una gran lluvia. De hecho, no solamente fue lluvia, aunque si usted lee la Biblia, no solamente fue una tormenta de arriba, no. La Biblia dice que salió agua también de abajo y lo compara como si las fuentes se hubieran roto. Repito, ¿cómo fue esto? A la voz de Jehová sobre las aguas, dice. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Lo siguiente que sucedió en el evento del diluvio fue esto, dice, voz de Jehová con potencia. Y lo que David está diciendo es que sí, que la voz de Dios es poderosa. O sea, a su voz suceden las cosas. Basta con que Dios diga sea y es. Basta con que Jehová diga deje de ser y deja de ser. A la voz de Dios sucedieron todas estas cosas. Y dice el número 3, dice ahí en el mismo verso 4, voz de Jehová con gloria. ¿Y qué significa eso de voz de Jehová con gloria? La palabra gloria ahí significa también la palabra honor. Bueno, significa varias cosas, pero lo que significa aquí es cuando Jehová trajo ese diluvio, Dios iba a ser glorificado de alguna manera. Los hombres que atendieron a la voz de Dios fueron salvados. Y ustedes se acuerdan qué personas fueron, ¿cierto? Y estos reconocieron realmente que era Dios obrando en ello. Pero hubo hombres, y muchos hombres, que aunque escucharon la predicación de Noé, no hicieron caso. Aunque vieron estos acontecimientos y no hicieron caso. Así es que también en ellos Dios fue glorificado. ¿Cómo? Bueno, es que Dios había dicho que iba a traer juicio y los que le creyeran iban a ser salvados y Dios iba a recibir gloria en ello. Y los que no creyeran iban a ser destruidos. Era el juicio de Dios. Así es que de una manera u otra Dios recibe honra y gloria. Es como nosotros. Miren, nosotros, dice la Biblia que somos pecadores. Y Dios dijo que la paga del pecado es muerte. Y todos los que son pecadores y sus pecados no son perdonados, reciben un justo juicio de parte de Dios. Y en esto Jehová tiene toda la honra y gloria. Pero también Dios dijo que todos los hombres que creyeran en el Evangelio de Jesucristo son salvados. Y en esto Dios recibe honra y gloria. Y aquí viene una pregunta. ¿Cuál es tu posición el día de hoy? ¿Has creído los justos juicios de Dios y por eso has venido en arrepentimiento? Si es así, eres salvado, no por tus fuerzas, sino por la justicia de Jesucristo, la cual ganó en la cruz. Pero hay muchos hombres que no creen en los juicios de Dios y no piensan o no creen que Dios va a tener un juicio. Pero llegará un día en que todos esos hombres que no se arrepienten van a sufrir las consecuencias del justo juicio de Dios. Y aún así Dios va a recibir gloria. Todo lo que Dios ha dicho se cumple a su voz. Por eso dice voz de Jehová con gloria. Dios es glorioso aún en sus juicios, ¿ok? Dios ha dicho y Dios hará de todas maneras. Dice el verso 5, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. En los tiempos de Noé, lo más fuerte que se conocía en aquellos tiempos eran los cedros. Y sí, de hecho en ese tiempo lo más fuerte lo que usted miraba y decía, oh, esto es imposible destruir, son los cedros. Los cedros eran unos árboles, era de lo más fuerte que había. En el tiempo de Noé, lo que se miraba y usted decía, esto jamás puede ser removido, pues los montes, los bosques. De hecho, hoy en día pasa algo muy similar, ¿no? Hoy en día miramos cosas o personajes que pensamos que son poderosos y pensamos que no pueden ser removidos, ¿no? Miramos a algunos gobernantes tal vez y decimos, ¿quién tiene el poder para quitar a estos, no?
No sé, o miramos, no sé, igualmente a los montes, o miramos a los poderosos y decimos, ¿qué poder tienen estos hombres? ¿No? ¿Quién nos puede quitar de ahí? Pero lo que David está diciendo es que Dios es tan poderoso que a su voz Él puede quitar cualquier cosa que para el hombre sea imposible. Por eso dice ahí en el verso 5, voz de Jehová que quebranta los cedros. ¿Qué miras tú que sea poderoso y tú dices, esto es imposible? Déjame decirte que para Jehová eso no es nada, ¿ok? Él solamente tiene que decirlo. Es más, si lo aplicamos a nuestros problemas, ¿cuántas veces hemos dicho, no es que el problema que yo tengo es imposible que alguien me ayude? ¿Alguien ha pensado así? Es que mis problemas matrimoniales son tan grandes que no hay nadie que me ayude. Es que el problema que tengo con la familia es tan grande que ya no tiene solución. No sé, es que conozco un vecino que es tan duro que no hay quien lo mueva. No sé, cualquier cosa. No, dice David, no dice, a la voz de Jehová se quebrantan los cedros, dice, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros. ¿Qué significa eso de que los hizo saltar como becerros? O sea, ¿usted ha visto los cedros saltar como becerros? No, significa que Dios los remueve, los quita tan fácilmente como ver saltar un becerro, ¿no? Así de sencillo. Los hizo saltar como becerros, dice. Al Líbano y al Sirión, la palabra Sirión aquí habla del monte Hermón. En aquellos tiempos, Sirión era una palabra que se usaba para hablar del monte Hermón. Es un monte, ¿ok? Y dice David, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Y ustedes saben que después del diluvio, una vez que el agua descendió, ustedes saben que sobre la tierra no quedó nada. Saben que árboles y todo lo que existía no existió más. Para que me entienda de otra manera, lo que era la tierra era un inmenso desierto. Es todo lo que había. O sea, todo lo que existió de pie en un momento, después ya no existió. Fue removido, completamente removido. ¿Cómo se hizo esto? A la voz de Dios, dice David, voz de Jehová que quebranta los cedros, que los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Pero me llama la atención cuando dice a la voz de Jehová, 7 veces se dice la misma palabra, a la voz de Jehová las aguas, sobre las aguas, a la voz de Jehová con potencia, a la voz de Jehová con gloria, la voz de Jehová que quebranta los cedros. Y dice el verso 7 dice, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, ¿no? Y tal vez David estaba viendo los relámpagos, ¿no? Y qué más impresionante, ¿no? Y usted dice, ¿y cómo se forman los relámpagos? Y bueno, la ciencia nos dice que es por la electricidad que está ahí, y pasa esto y se forman los relámpagos, ¿no? Bueno, David dice algo más fácil, ¿no? David dice, a la voz de Jehová. O sea, es cierto que la electricidad existe ahí, pero dice que es a la voz de Jehová que pasa esto. Pero también los científicos nos dicen que en el diluvio no solamente fue las aguas sobre la tierra, sino que también hay algunas evidencias que algunos volcanes emitieron lava. Inclusive esto hizo que el continente fuera modificado. Dice ahí el verso 7, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Dice el verso 8, voz de Jehová que hace temblar, el desierto. Dice, hace temblar Jehová el desierto de Cades. ¿Y por qué David usó aquí esta? ¿Qué tiene que ver el desierto de Cades con las tormentas? Bueno, tal vez David cuando miró la tormenta, miró que venía del norte del mar y miró que pasó encima de ellos y se dirigió al desierto. Y tal vez cuando vio el desierto, esa extensión plana, David se acordó que después del diluvio fue así, un gran desierto. Pero ¿por qué se dice que el desierto tembló? No se sabe exactamente, pero tal vez tenga que ver con esto. Una tormenta normalmente trae 2 cosas. Primeramente trae destrucción, y eso parece malo, ¿cierto? Y usted dice, es el poder de Dios. ¿Cómo el poder de Dios puede traer solamente destrucción? Bueno, también una tormenta trae vida, ¿sí lo sabe usted? Es como el juicio del diluvio. Trajo 2 cosas, destrucción
y vida. Es como el evangelio de Cristo en la cruz, trae dos cosas, o muerte o vida, ¿cierto? Muerte para aquellos que escuchando no creen, pero vida eterna para los que escuchan que la salvación es por Jesucristo y creen. En el diluvio fue igual, ¿cierto? Muerte para aquellos que escucharon la predicación de Noé, vieron las obras de Dios y no creyeron. Pero vida para Noé, que sí creyó, y vida para todos los animales que fueron preservados en el arca. Y sí, por cierto, una vez que el agua bajó su nivel y que el arca descendió, en realidad de la tierra que era vacía, nuevamente nació la vida. Tal vez esto quiera decir cuando dice ahí en el verso 6, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Sí, porque nuevamente el desierto volvió a producir vida en realidad. O como dice en el verso 9, dice el verso 9, voz de Jehová que desgaja las encinas. Escuches, ese verso 9 tiene dos interpretaciones. Voz de Jehová que desgaja las encinas. En otras versiones tiene la idea, dice más bien, voz de Jehová que hace que las siervas se adelanten al parto. No sé por qué Reina Valera lo tradujo así, pero la idea es esa, que es Jehová que después de la tormenta hace que las siervas que están preñadas se adelanten al parto. ¿Y saben ustedes que esto es real? De hecho, en la naturaleza, después de una tormenta, por alguna razón, si alguna sierva está preñada por la tormenta y no sé a qué se deba, pueden adelantarse al parto. ¿Dónde tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver con la vida. Una tormenta sí trae destrucción, pero trae vida. Y Dios produce todo esto. Por eso enseguida dice, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. De hecho, una tormenta después que desnuda los bosques, ¿esto se queda así o se produce vida en realidad? ¿Saben ustedes que para que un bosque tenga vida es necesario que constantemente le pase una tormenta encima? Sí, de hecho las tormentas son necesarias para que exista la vida. Hay una caricatura para niños, lo pueden ver las familias porque es para niños y está dentro de lo que es correcto, ¿no? Se trata de dinosaurios. Yo no lo entendía, me llamó la atención ahorita que leí el Salmo 29, qué cosas, ¿no? Era un pterodáctilo. Y él estaba contando su vida, ¿no? Dice que casi pierde su vida en la tormenta. Y dice, pero en medio de la tormenta, dice, tuve una relevación. Y le dice a su compañero, ¿querrás decir revelación? No, revelación no, relevación, dice. Subí a lo más alto de la tormenta, dice, y me di cuenta de algo, dice, que la tormenta provee, dice. ¿Cómo es eso? Sí, dice, la tormenta da vida, dice, ¿no? ¿Y qué hizo el pterodáctilo después de esa relevación? Dice él, bueno, él perseguía la tormenta, ya no le tenía miedo a la tormenta, él iba siempre tras la tormenta. ¿Por qué? Porque siempre donde pasaba una tormenta, él se dedicaba a buscar todo lo que la tormenta había matado, y ese era su alimento, ¿no? Una tormenta puede producir destrucción o puede producir vida. Los juicios de Dios o traen muerte o traen vida. Lo que David dice es que Dios es tan poderoso que todo se hace a su voz y que Dios controla y reina sobre todo esto. Es como las pruebas, ¿ok? Las pruebas pueden arruinarte o pueden hacerte madurar. El que entiende que Dios está detrás de las pruebas para el creyente y las acepta y confía en Dios para pasarlas, ese creyente madura en fe y se hace más fuerte. Pero el creyente que reniega de Dios, que no quiere las pruebas, que se rebela contra Dios, él va a sufrir, ¿ok? Porque de alguna manera va a tener que pasar esa prueba. ¿O sí me entienda? Por eso David dice ahí en el verso 10, ¿lo tiene? Y es bien claro, ¿no? Dice David, Jehová
preside en el diluvio. Jehová es el que va por delante en todo esto. O sea, Él es el que está al frente. O sea, como diciendo, todo lo que pasa es por Jehová, dice. Es más, dice, Él se sienta y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová está en su trono, ¿ok? Para Él esto no significa nada. Él es el poderoso, el Dios todopoderoso. ¿Sí entendemos eso? ¿Sí entienden eso? O sea, los hombres se preguntan, ¿no? La misma pregunta de siempre. Precisamente hoy lo miraba hace rato en una película cristiana. Pero la pregunta es la misma. Un hombre que se estaba quejando contra Dios y dice, yo no creo que Dios exista, porque si Dios existiera, no permitiría las tormentas, no permitiría la destrucción, ¿no? Y la respuesta es, Dios existe, Dios es real. Y realmente Dios creó al hombre perfecto, pero fue el hombre el que arruinó el mundo con el pecado. Y Dios es tan bueno que ahora a través de las tormentas de la vida nos llama la atención y nos dice, ustedes son débiles, me necesitan. Entiendan que yo soy poderoso y les puedo dar vida. ¿Y qué hacen los hombres? En vez de confiar en Dios y en el poder de Dios, siguen confiando en sus fuerzas y creen que pueden salvarse a sí mismos en vez de venir al Dios que es todopoderoso. ¿Cierto? Entonces por eso David dice en el verso 1, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Y qué debemos de hacer? Pues sí, darle gloria a Jehová, porque Él es poderoso. Miren, verso 11, el resultado. David nos habla de un resultado y el otro resultado es obvio. El resultado obvio que David nos dice es esto: que hay protección, que hay poder, que hay paz para los que confían en Dios poderoso, el Dios creador de las tormentas, ¿no? Y por supuesto que los que no confían en Dios, pues no tendrán estas cosas, ¿no? Dice el verso 11, Jehová dará poder a su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? ¿Quién fue su pueblo en los días de Noé? ¿Quién fue su pueblo de Dios en los días de Noé? Pues Noé. ¿Quién fue su pueblo en Sodoma y Gomorra? Pues Lot nada más. ¿Y quién es su pueblo en este tiempo? Y su iglesia. ¿Sí? Y su iglesia. ¿Y qué es lo que recibe? Pues poder, dice. O sea, Dios es poder, Él es la fuente de todo poder. Pero nosotros, si tenemos algún poder, es por Dios. De hecho, nosotros tenemos la salvación por el poder de Dios. De hecho, nosotros podemos tener fe por el poder de Dios. Podemos estar de pie en el poder de Dios, ¿cierto? Podremos dirigir la familia en el poder de Dios. Podemos resistir las pruebas en el poder de Dios. O sea, todo lo que hacemos es por el poder de Dios. ¿Y por qué? Porque confiamos en Dios, que es poderoso. Sin esto no es posible, ¿ok? Dice, para terminar el verso, dice, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Y quiénes pueden tener paz? Pues aquellos que confían en Jehová, que es todopoderoso. Y nosotros hemos confiado en Él. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho a través de Jesucristo. De hecho, hermanos, termino con esto. Este Salmo 29, donde David nos dice que Dios es poderoso y que lo demuestra a través de las eventualidades, es lo que Pablo enseñó a los romanos en toda la carta a los romanos. ¿Se acuerdan en que la carta a los romanos comenzó comenzó Pablo diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación? Y se acuerdan en el capítulo 1, en el verso 20, todavía en adelante, que Pablo le dice a los romanos que la ira de Dios está contra todos los que detienen con injusticia la justicia, y Dios está contra aquellos que viendo la creación de Dios no le dan gracias ni le dan gloria, ¿cierto? ¿Sí? Y de ahí en adelante Dios da a conocer a los romanos a un Dios poderoso, porque los romanos, ¿saben ustedes que los romanos se creían poderosos? Saben que los romanos tenían los césares, ¿no? Y los césares se creían
Dios. Y Pablo dice, no, dice, solamente hay un Dios poderoso. Es tan poderoso ese Dios que para salvar a los hombres, se hizo hombre. Es tan poderoso que siendo hombre, permitió ser menospreciado e ir a la muerte en la cruz, que para ellos era lo más bajo. Pero es tan poderoso Dios que se levantó de entre los muertos. Y es tan poderoso que ese Dios puede dar vida eterna. Nadie puede salvar como salva a Dios, que estando el hombre perdido, Dios trazó un plan de salvación que solamente pudo haber trazado y que solamente Él pudo llevar a cabo. Ese es el Dios poderoso al que servimos. Nosotros pudiéramos estar perdidos, Recuerden que en Génesis se le dijo a Adán y Eva que si pecaban iban a morir. Y toda la descendencia de Adán, que somos nosotros, lo que merecemos es la muerte. Pero hay un Dios poderoso que quiso salvarnos. Y por su poder es que somos salvos. Nosotros no lo merecemos. Hay que entender eso. Por eso estamos en este lugar. Por eso nos reunimos un miércoles. Por eso nos reunimos un sábado o un domingo. ¿Por qué? De alguna manera nosotros tenemos que dar gloria y honra a ese Dios que nos salvó. Siempre que nosotros nos reunimos para cantarle, para servirle, para hablar de sus maravillas, para cualquier cosa que hagamos en su nombre, nosotros buscamos darle gloria a Él. Por eso lo hacemos. Para esto fuimos creados para darle gloria únicamente a Él. Y nos conviene, porque al darle gloria a Él, nosotros recibimos misericordia. Porque cuando le damos gloria a Él y reconocemos, recibimos poder. Y cuando le damos gloria y honra a Él, recibimos paz. O sea que al final de cuentas, nosotros somos los más beneficiados. Dios no necesita que hagamos eso nosotros, ¿ok? Él puede recibir gloria porque Él es el Dios de gloria. Pero a Él le plació hacernos parte a nosotros de eso. Así es que no lo olvidemos. Terminemos leyendo Salmos verso 1 al verso 2. Dice así: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Significa reconocer su honra, su gloria. Dice, dad a Jehová la gloria y el poder. No es que le damos gloria a Él, sino que reconocemos que de Él es la gloria y el poder, ¿ok? Dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, a adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Vamos a venir a un tiempo de oración y solamente los invito a esto. Hermanos, Dios usó su voz para traer un juicio. Dios simplemente usa su voz para crear los eventos más terribles y los eventos con más misericordia. Y nosotros tenemos su palabra, que es la voz de Dios. Yo les recomiendo esto, y yo lo voy a hacer también por mi parte. Hermanos, tengamos cuidado de no despreciar la voz de Dios a través de su palabra. Es la voz de Dios. Los hombres que la han despreciado ya han experimentado lo que significa apartarse de Dios. Esto no es menos que la voz de Dios. Considerémonos y cuidemos cómo nos acercamos a Él cuando le escuchamos. Nosotros oímos la voz a través de la predicación, oímos la voz cuando usted lee la Biblia en su hogar con sus hijos. Usted escucha la voz, no sé, cuando alguien le da un consejo de la Biblia. Cuidemos de no despreciarle. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, gracias esta tarde porque, Padre, tú nos recuerdas sobre tu poder que, Señor, es usado con tanta misericordia para tu creación. Padre, muchísimas gracias porque podemos saber que eres poderoso, pero que siempre que lo que tú deseas hacer es bueno, especialmente para nosotros. Padre, ahora ayúdanos, que entendiendo estas cosas, nosotros estemos dispuestos a reconocer tu gloria, tu honor, y que estemos dispuestos a servirte. Padre, guarda nuestro corazón de ser renuentes a tu voz, ya sea que la escuchemos cuando leemos tu palabra, en la predicación, a través de un hermano en la fe, no sé. Padre, guárdanos a ser reverentes delante de ti. Y muchas gracias por la salvación a través de Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a venir a un tiempo de oración. Le voy a pedir a mi hermano Samuel que nos dirija como todos los miércoles en este tiempo de oración, y vamos a seguir orando. Ahorita que pase el hermano Samuel, vamos a orar. Yo les pido que oremos por los que están enfermos.
También está